Esta camioneta pickup puede ser tan cómoda como un SUV y tan resistente como una camioneta de trabajo rudo. Esta camioneta es perfecta para familias que necesitan un vehículo que pueda llevarlos a cualquier lugar sin descuidar las necesidades del trabajo. La nueva Chevrolet Montana 2024 tiene un motor turbo de 3 cilindros que es potente con un excelente consumo de combustible. También tiene una caja de carga con un volumen de 800 litros e incluso es tan poderosa que puedes engancharle un remolque. La Chevrolet Montana 2024 es una camioneta pickup que puede hacer todo. Es perfecta para las familias que necesitan un vehículo que sea cómodo, resistente y versátil. Los modos de manejo de esta nueva Chevrolet Montana. Hay dos modos de manejo. El drive, que estamos aquí, el drive normal, donde piso el acelerador y ya hay un poquito de respuesta, pero se siente gobernado, orientado más hacia el rendimiento de combustible. Si yo quisiera más empuje, pongo el pie a fondo y ahí está la respuesta. Sin embargo, hay un modo que me gusta todavía más y es el modo low. Paso la palanca aquí abajo a low, con unos botones aquí al costado puedo hacer los cambios tipo manual y esto es lo que más me gusta porque la transmisión es de 6 velocidades. Vengo en cuarta, puedo bajar a tercera, segunda, primera, poner pie a fondo. Y aquí está realmente el empuje del motor, haciendo los cambios tipo manuales. Es el que más me gusta porque lo puedo revolucionar a mi gusto y sacarle toda la potencia al 1.2 turbo. En cuanto a sus rivales, la primera que se me viene a la mente es Renault Oroch. Y creo que es la única que tiene como este tamaño y puede estar más o menos en este rango de precio. También podríamos mencionar a Volkswagen Saveiro y una versión inicial o muy austera de Nissan NP300 tal vez. Y obviamente también está la Ram 700, que es buen producto y se ha vendido bastante bien hasta antes de que llegara Montana. Pero ahora con Montana en el mercado nacional, yo creo que esta se va a estar vendiendo todavía más, porque su capacidad de carga de 800 kilos, capacidades de arrastre de 600 kilos, excelente manejo y buen consumo la hacen una buena propuesta. Aquí al frente están pasando bastantes cosas desde la versión básica y es lo que más me explota la cabeza. Hallamos pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, sistema OnStar, Wi-Fi con el que puedes conectar hasta 7 dispositivos a 15 metros a la redonda al hotspot que tiene tu Montana. Otra cosa que me gusta es el tema bitono. Insertos café en las puertas, insertos café acá arriba en el tablero, se extiende hasta el otro lado y hacia la otra puerta. Hay materiales suaves aquí en las puertas también, muy ricos al tacto, y podemos localizar vidrios y espejos eléctricos con función de un solo toque para los 4 vidrios. El volante o timón tiene control de velocidad crucero, controles de audio y por allá en el tablero tenemos la pantalla para la computadora de viaje como de unas 4 pulgadas. Esa se controla desde la palanca lateral. Esta palanca de aquí, con este botón cambiamos los menús y ya dentro de un menú con este anillo giratorio alternamos el interior de cada menú. Si son seguidores del canal saben que las ventilas de aire acondicionado aquí en la parte media del tablero no me encantan porque te pega el aire de abajo hacia arriba. Prefiero cuando están arriba en el tablero, pero eso implica que la pantalla ya no sería volada. Y este bordecito volado de la pantalla le da un look muy padre que me recuerda a la alta gama de la marca, desde el Corvette hasta las camionetas de lujo. Aquí abajo tenemos controles para la climatización, más abajo hay un par de puertos USB y una bahía de carga para poner tu teléfono, que en la versión tope de gama, la RS, ya cuenta con un cargador inalámbrico. Otro detalle que empezamos a ver a menudo en la marca es que el control de los seguros de las puertas ya no está en la puerta, está aquí en el tablero. La llave desde la primera versión es presencial y el encendido también es con botón. Otro detalle que me gusta bastante de esta Chevrolet Montana es que el freno de mano es de matraca o de matraquilla porque casi no hace ruido, pero sí matraquea. Por acá tenemos un par de portavasos con ranura para teléfonos o baterías que tengas ahí te sobran. Y aquí hay otra bahía de carga, así como descansabrazos texturizado. Pero de las cosas que más me encantan es el confort de los asientos. El inserto interno en tela los hace frescos, mientras que los insertos en piel sintética en las áreas de desgaste los hace más aguantadores. Además que sí nos dan un look un poco más elegante. Otro detalle que vale la pena señalar es que el asiento del conductor tiene ajuste de altura para lograr una posición de conducción muy ergonómica, así como la mejor visibilidad posible del parabrisas. Nada mal, Chevrolet. Y ya por último, si te lo estás preguntando, sí, el timón o volante tiene ajuste de profundidad telescópico, así como de altura. Claro, un detalle que es muy importante de mencionar es este de aquí. Cambiamos la palanca a reversa
Y tenemos cámara de reversa con pautas completamente dinámicas. Desde la versión básica. ¿Qué más quieres? Por fuera, a primera vista, nos recuerda mucho a las SUVs de la marca, pero cuando ya la vemos de lado, podemos apreciar que es un pick-up hecho y derecho. Me agrada bastante que continúa con el estilo de diseño de las luces de conducción diurna LED aquí alargadas, mientras que los faros principales se encuentran aquí abajo. Me habría encantado que fueran LED, sí, sin embargo, eso tú se lo puedes cambiar en la agencia si quisieras. Esta línea negra que funciona como difusor para mejorar la aerodinámica y el inserto gris que va hacia abajo. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas en aluminio desde la primera versión, cosa que me gusta mucho, y la goma, la suela, es de pared de perfil medio, lo que da un buen balance entre confort y absorción en los caminos irregulares, pero también buena precisión en el timón o volante. Los frenos adelante son de disco, mientras que los frenos traseros son de tambor. Pero si echamos un vistazo de cerca, el tamaño del tambor es bastante grande, hecho para poder frenar o detener el vehículo aunque vayas cargado. Muy inteligente. Y acá arriba podemos encontrar barras de sujeción firmes. Los espejos en esta versión son del color de la carrocería, con estos bonitos insertos negros para darles este look con más onda. Mientras que por atrás podemos ver que es bastante ancha para ser una pickup compacta. Además que la altura me llega al pecho. Esta altura adicional de la caja de carga le da mayor seguridad a la hora de llevar, no sé, cajas con fruta, equipaje o lo que quieras, porque no va a andar rodando, va a estar sostenido muy bien. Además que el inserto negro de lado a lado le da muchísima onda. Aquí abajo podemos encontrar sensores ultrasónicos para la reversa, mientras que esta zona está texturizada para que puedas poner tu pie y subir con facilidad. Aunque si me lo preguntas, su característica más importante la encontramos aquí dentro. Manita coqueta traviesa y ¡tarán! Este es el motor 1.2 litros turbo eficiente de 3 cilindros que Chevrolet equipa en esta nueva Montana. Y cuando estás al volante te aseguro que no te das cuenta que es 3 cilindros, porque nos entrega 130 caballos de potencia y 140 libras-pie de torque. El alternador está bastante alto para poder pasar agua un poco más profunda, vadear un poco más, charcos y esas cosas, al igual que la toma de aire que viene más elevada en el frente. Este motor es de última generación, puede darte excelente eficiencia de combustible con hábitos suaves, pero también darte mucho poder a la hora de que le pisas. Además viene acoplado a una transmisión automática convencional de 6 velocidades que puede soportar cargas, trabajo y abuso mucho más que la competencia que tiene cajas de otro tipo. Lo veo y me gusta. La puerta de la caja de carga es de apertura suave. En lugar de que te la deje caer duro, te la deja caer suavecito. La altura es buena, cómoda para sentarte, tirar rostro. Y aquí abajo tenemos este ganchito negro. Presionamos y la cubierta se desliza. Aunque personalmente he encontrado que enrollarla hacia adentro es la mejor forma. Muy buen espacio en el área de carga. De hecho, esta área de carga es un poquito más grande que sus rivales de este segmento y rango de precios. Y sí te cabe fácilmente, yo creo que una moto o un jet ski desde la orilla exterior hasta el fondo. Para que se den idea de lo larga que es. Pies tocando el final. Mi cabeza llega un poquito antes del final. Yo mido 1,76 m, así que hay hasta más o menos 1,80 m para cargar cosas. Las paredes, los costados me llegan aquí a la altura del cuello sentado, o sea, buen volumen. Además, aquí hay varios ganchitos para sujeción. Todo esto está muy bien, pero es momento de saber qué tan fácil o difícil es acceder a la fila trasera de asientos. Abrimos la puerta, pie, cadera, cabeza, casi libra perfectamente. Cerramos. Sí, el acceso es muy fácil. Sobre mi cabeza hay todo este espacio. Yo mido 1,76 m, así que personas más altas, 1,80 m, 1,85 m, van a caber aquí por lo menos de altura. La rodilla va a la misma altura de la cadera, lo cual implica una posición de conducción muy descansada, porque las rodillas no van levantadas. Además, los pies no van apretados, tienen buena altura. O sea, hay buen espacio hacia arriba, entonces realmente puedes estirar muy ahí adentro sin broncas. En cuanto al espacio para rodillas, debido a que el respaldo es cóncavo, tenemos todo este espacio
para la rodilla. Es más cómoda y con más espacio en el interior de lo que parece por fuera. Las 3 posiciones traseras tienen cabeceras, así como cinturones de 3 puntos. Personalmente sí siento que 2 adultos de mi tamaño, 1,76 m y 90 kilos, caben perfecto aquí atrás, o 3 menores de edad adolescentes también, o 2 adultos y un menor más pequeño en medio. O sea, el espacio está bueno. Obvio no es tan grande como una Colorado o una Cheyenne, pero para vehículo familiar o llevar colaboradores del trabajo está muy bien. Además, acá abajo tenemos 2 puertos USB y un tomacorriente de 12 voltios. Mientras que el área del piso para la posición central tiene un ducto pequeño, no es tan grande, no te molesta tanto los pies, pero el detalle que más me gusta es que las bolsas de aire se extienden hasta la segunda fila de asientos. Me hubiera encantado tener ventilas de aire acondicionado para la parte trasera, sin embargo, por su precio en la versión de entrada está excelente, te ofrece bastante. La seguridad es uno de los aspectos donde Montana destaca bastante. 6 bolsas de aire, no 2 ni 4, 6 bolsas de aire, control de tracción, de estabilidad, distribución electrónica de frenado. Y tengo que reconocer que el frenado es mucho mejor de lo que yo esperaba. No se siente realmente que fueran tambor atrás, pareciera que fueran disco, aunque es un área de oportunidad que la marca... Madre, se frenaron de una. Aunque es un área de oportunidad que la marca podría mejorar. Bolillo para el susto. Como acabamos de ver, el frenado está mejor de lo que parece. Además de eso, hay buenas estructuras de absorción de impacto, barras laterales de protección en las puertas. Para hacer una pickup compacta, tiene con queso las quesadillas. La dirección tiene buena precisión y una característica que me gusta bastante es que hay control de velocidad crucero desde la versión inicial. Presionamos este botoncito de aquí, le damos set, control crucero puesto y luego le subimos la velocidad hasta los 80-90 km por hora y ahí la llevamos a todo dar. Esto te puede hacer también la conducción en carretera más eficiente porque te ayuda a tener mejor consumo. En cuanto a sus versiones y precio, te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto. Una característica que sí es muy notoria es la suspensión firme. Cuando no llevas tanta carga hace que sea un poquito brincona en términos sencillos. Sin embargo, esta suspensión más firme ayuda a tomar mejor las curvas, ayuda a pasar por caminos en mal estado y te permite cargar hasta 800 kilos aproximadamente en la caja. Y lo más bonito de Chevrolet Montana es que en mi país, por lo menos, como es una camioneta pickup, es considerada un vehículo de trabajo, así que la puedes hacer 100% deducible de tus impuestos. Guiño, guiño. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100, pero no creo que voy a tener lugar donde hacerla, así que Chevrolet, si me estás viendo, préstenme una de estas para Sinaloa para poder hacer las pruebas que nos hacen falta.